Vamos a iniciar este domingo en continuación con nuestro punto teológico con relación a la iglesia. En puntos teológicos vamos a estar hablando de toda la Biblia, pero ahorita en este tiempo nos tocó hablar de la iglesia. Y así cuando decimos punto número 1, punto número 2, punto número 3, va a ser con el propósito de que entendamos mejor todo lo relacionado a eclesiología. Amén. Vamos a hacer un breve repaso tal vez de lo que ya hemos visto. Algunas de las cosas que mencionemos esta mañana, a lo mejor no las hemos visto, pero vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a leer ahí en 1 Corintios, del 18 al 25, capítulo 1, versos 18 al 25. ¿Lo tenemos? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí la importancia en este punto es los llamados de Dios. Los llamados de Dios tienen que ver con la iglesia. La iglesia, los llamados fuera de el mundo, del mundo de las tinieblas, de la condición espiritual de estar muertos a estar vivos en Cristo, eso es lo que significa iglesia, llamados fuera de. Y ya cuando se le añade que de las tinieblas a la luz, de estar sin Cristo a Cristo, entonces los llamados de Dios, eso es cómo nos llama Dios y cómo nos ha llamado Dios a su iglesia. Básicamente son tres puntos que Dios ha utilizado. Uno, el evangelio de Dios, que es la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. El punto 2, Dios ha utilizado la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, para aplicar la salvación en la vida de cada creyente. Cada creyente verdadero somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. De ahí que es la tercera persona de la deidad que nos ha aplicado su salvación. Y el punto 3 es que en realidad la condición en la que estábamos sin Cristo y sin Dios es lo que le llamamos y lo que se le ha llamado y lo que se le llama en la Biblia, todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, el bautismo por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, entonces entendemos que Dios nos da su sabiduría. Fíjense lo que nos da su sabiduría. Primero ahí en el verso 9, le voy a leer el verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es otro punto que le podríamos llamar a la iglesia verdadera. Llamados por Dios a ser miembros, dice, a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y si juntamos el verso 9 con el verso 24, diría de esta manera, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí en el punto número 1, Dios nos está dando su sabiduría. Dios nos está dando su sabiduría. La sabiduría, pues, la sabiduría divina es obrada a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Con la segunda persona de la deidad. Bueno, aquí hacemos una pausa para pasar al segundo punto.
El segundo punto. El segundo punto tiene que ver con su revelación. La revelación es otra obra divina. La revelación, su significado correcto es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los que hemos recibido a Cristo como Señor y su Salvador, para poder entender lo que de otra manera no pudiéramos entender. Cuando estábamos sin Cristo no podíamos entender las cosas de Dios, porque el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque le son locura. Sin embargo, los que tenemos la mente de Cristo, los que tenemos el Espíritu de Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, sí podemos entender las cosas que Dios nos ha dado. ¿Okay? Vamos a leer ahí el verso 12 del capítulo 2 y dice de esta manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí la palabra concedido en este mensaje, en estos puntos, le he llamado nos ha dado. ¿Qué tenemos? Aquí se fijan en las notas. ¿Qué nos ha dado Dios en Cristo? Es una pregunta. Y si ya nos ha dado algo, quiere decir que lo tenemos. Y la otra pregunta es, ¿qué tenemos en Cristo? En Cristo tenemos todo esto que estamos mencionando y mucho más. Pero sigamos con el punto. El punto de la revelación. Nos ha dado su revelación. Capítulo 2. En el capítulo 2, del verso 1 al 9. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí la palabra concedido es, pues, como habíamos dicho, Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado algo, quiere decir que lo tenemos. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Si Dios, porque muchas veces pensamos y decimos, yo quiero sentir la presencia de Dios. Y qué bueno, hermano, si sentimos la presencia de Dios y si le sientes la presencia de Dios. Pero todavía más importante es que usted sepa que la presencia de Dios está en su vida. Porque no andamos por vista ni por sentimientos, andamos por fe. Y por fe en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es lo que debemos nosotros aceptar que Dios nos ha dado. Amén. Entonces aquí podemos decir que, vamos a leer del verso hasta el verso 15, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí, hermanos, en este punto debemos de entender
que tenemos la sabiduría de Dios y tenemos su revelación. ¿Ok? Tenemos su revelación, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Hacemos un pequeño respiro. Vamos a continuar con el punto 3. El punto 3, la vida eterna. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado Dios en Cristo? Dios nos ha dado en Cristo la vida eterna. Y quiero decirles, hermanos, que este es un problema en la iglesia con relación a la vida eterna. Muchas personas creen que son cristianos, pero que pueden perder la vida eterna. Y cuando el Señor Jesús viene a la vida de un creyente, de un cristiano, viene para la eternidad. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no viene a nuestras vidas para irse y venir, ir y venir. No, Él vino para la eternidad. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Va a venir por nosotros, por nuestros cuerpos, a redimir nuestros cuerpos. Pero el Espíritu de Cristo que está en su iglesia no nos va a abandonar nunca. Nunca nos va a abandonar. Por eso es que nos ha dado la vida eterna. Y la vida eterna está en el Señor Jesús. Amén. La vida eterna. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver unas citas bíblicas con relación a esto. Ahí en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos? 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí en el verso 31 y 36 del mismo capítulo dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces está muy claro, hermanos, que si usted está en Cristo, tiene la sabiduría de Dios, que es Cristo en nosotros, tiene la revelación de Dios, porque el Espíritu del Señor está en su vida y en mi vida, y tenemos la vida eterna. La vida eterna es el mensaje que Dios nos dio a través del Señor Jesús. Ese es el Evangelio, de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Amén. Y no podemos permitir nosotros que personas allá afuera reten o se desvíen de la palabra de Dios y no honren verdaderamente a Dios cuando dicen: no, usted no está seguro que tiene la vida eterna, porque usted la puede perder si usted anda allá o se va para acá o hace esto o hace aquello. No, eso es incorrecto. La seguridad del creyente está en lo que Dios ha hecho por él y a favor de él. No nos hemos salvado nosotros mismos. Dios nos ha salvado proveyendo al Cordero de Dios, que es la segunda persona de la deidad, para que Él llevara el pecado de todos nosotros. Como nos dice en Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No, así es que si usted es cristiano, si usted es cristiana, no se deje engañar por la gente que le dice que usted puede perder su salvación. Su salvación no depende de lo que usted hizo, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Su salvación depende de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo está haciendo en usted y de lo que Cristo va a hacer por usted.
¿Amén? Ok. Pausa. La seguridad eterna. Este es otro punto, hermanos, que tenemos, los cristianos tenemos en Cristo. Dios nos ha dado su sabiduría, Dios nos ha dado su revelación, Dios nos ha dado la vida eterna y Dios nos ha dado la seguridad eterna. Quiero utilizar estos pasajes que vamos a utilizar, nada más, porque hay muchos más, pero básicamente que por el tiempo, y como este es un breve repaso de lo que ya hemos visto anteriormente, por eso lo estoy haciendo un poco rápido. Sin embargo, usted, si no nos había escuchado anteriormente, pues ahora se va a dar cuenta de lo que hemos estado hablando en puntos teológicos con relación a eclesiología. La iglesia es la presente dispensación de lo que le importa a Dios y de lo que le importa a nosotros. Porque muchas veces también en relación a la iglesia, mucha gente ha mezclado la dispensación pasada con la dispensación presente. Y en su falta de comprensión y de entendimiento, de saber trazar bien la palabra de verdad, no han entendido que la presente dispensación es una intercalación entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Y esta intercalación tiene que ver con la nueva creación, el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Dios, que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que hemos estado explicando y esperamos y confiamos en Dios, que si usted ama a Cristo y ama la palabra del Señor, usted puede entender y comprender estas verdades. Amén. Aquí vamos a leer la cita bíblica de San Juan 10. Quisiera leerle un poquito anterior de los pasajes que apunté en el pizarrón para que sepamos bien la fotografía que nos da aquí, o sea, el contexto del texto. Porque había incrédulos judíos y había creyentes judíos cuando se escribió esto, cuando se mencionó esto por el evangelista, el hermano San Juan. Dice el verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Entonces aquí el problema de estos judíos era que no creían. No era que Cristo no les había dicho que Él era el Mesías, que Él era Emanuel, que Él era todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que muchos judíos lo rechazaron. Pero a los que le recibieron, a los que lo aceptaron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho, les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Eso nos lo escribe también en el Evangelio de San Juan. Pero el punto que estamos hablando ahorita y que como entonces, ahorita en la actualidad, hay muchas personas que no han creído en el Señor Jesús. No han creído en el Señor Jesús y por lo tanto para ellos no tienen la vida eterna, no están seguros de su salvación y creen que en cualquier momento la pueden perder, como si Dios fuera cualquier cosa o como que lo que Dios dice en su palabra no cuenta. Ahora les voy a leer lo que dice para las verdaderas ovejas, para los verdaderos creyentes, para la verdadera iglesia de Dios en cuanto a la seguridad eterna. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí vemos que no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir la palabra no perecerán jamás? Que jamás moriremos, hermanos,
que jamás estaremos separados de con Dios, que jamás iremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda robar o quitar de con Dios. Y si estamos sellados para la eternidad por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo se atreve algún hermano o hermana decir que cuidado, cuidado porque tu salvación se puede perder? O son salvos o no son salvos. Y yo me preocupo con muchos hermanos y hermanas que están fuera de aquí, de esta congregación, que se les está enseñando que tengan mucho cuidado porque se pueden perder. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces confunden la posición que tenemos en Cristo con nuestro caminar. Y nuestro caminar puede ser incierto en ocasiones por la carne, por el diablo, por el mundo. Pero nuestra posición en Cristo es segura y eterna, hermanos. Amén. Amén. Bueno, pausa. Conclusión. Conclusión de esto es, hermanos, importante. Porque tenemos que hacer un redondeo claro. Si estamos hablando de puntos teológicos con relación a eclesiología, estamos hablando de la verdadera iglesia. ¿Y por qué llamamos verdadera iglesia? Llamamos verdadera iglesia porque los verdaderos llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que formamos parte del cuerpo de Cristo, esos somos la verdadera iglesia. Desde los primeros 120 cristianos en Pentecostés, en la última fiesta del Señor Jesús de Pentecostés, después de Pentecostés, porque el Señor, la última cena, cuando dio la última cena que cenó, era porque ya iba a morir. Y resucitó, y después de 40 días, a los 50 días llegó Pentecostés, y fue cuando los primeros 120 que estaban unidos en oración, recibieron el poder del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, para empezar la iglesia de Cristo. Amén. Y por eso menciono que desde los 120 hasta el último cristiano que Dios salve, antes del arrebato, antes del rapto de la iglesia, esa es la verdadera iglesia. Y ahí estamos nosotros. Amén. Y en estos puntos que hemos hablado, ¿qué nos ha dado Dios en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Con relación al verso 12 que mencionábamos, Dios nos ha dado su Santo Espíritu a la iglesia verdadera para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado su sabiduría, porque tenemos al Espíritu de Cristo. Dios nos ha dado su revelación, porque tenemos al Espíritu Santo y sabemos las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida eterna y Dios nos ha dado la seguridad eterna, hermanos. Y eso, lo único que podemos decir a todo esto, hermanos, es un grande, pero grande, 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 amén. Amén. Y ¿sabe lo que significa amén, verdad? Amén significa que así como está escrito, así es. Así es. Eso es lo que a veces yo cuando escribo algo en Facebook o en redes sociales, le pongo amén. Y ahora para que sepa, cuando a veces que no pongo amén, pongo así es. Y cuando usted vea que pongo así es igual que amén. Amén. Amén, así es. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer poder compartir estas preciosas verdades con ustedes. Si les gusta, compártanlo. Compártanlo. Compártanlo porque en realidad esto es para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.